Muy buenas noches a todas y todos, sedusers y demás familia que venís a escucharnos y a vernos en la televisión de la educación social, en Eduso TV. Una noche más, estamos hoy aquí con Óscar Lorenzo. Vamos a hablar hoy de tecnoadicciones. Óscar Lorenzo es psicólogo, no es educador, pero trabaja con muchos educadores y educadoras. Es psicólogo y responsable del Centro Aluesa de Fundación Axis en Canarias, que trabajan en prevención de tecnoadicciones allí en Canarias. Entonces, esta es la presentación. Yo soy Alberto, creador de Usomemes, por si acaso alguien no me conoce. Y hoy estamos con Óscar Lorenzo, que nos va a hablar de tecnoadicciones. Entonces, Óscar, preséntate tú ante los que nos vean y nos oigan. Pues nada, yo antes que nada agradecerte, Alberto, la invitación y nada, yo soy Óscar Lorenzo, llevo trabajando como 25 años en el mundo de la intervención socioeducativa, por decirlo así. También he trabajado con distintos colectivos, desde menores, infancia, bueno, casi de todo, menos, igual me queda alguno, pero... Y desde el 2013 estoy trabajando en el tema de las adicciones comportamentales y bueno, en concreto el tema del Centro Aluesa, que hemos ido haciendo una progresión en el tiempo, porque el centro lleva como 20 años abierto, aunque yo llevo solo los últimos 10. Es especialista en lo que antes se conocía como ludopatías y ahora adicciones comportamentales. Y esto de las tecnoadicciones sería como un tema que está, sobre todo en los últimos años, más de moda. Incluso lo han ido asumiendo el Plan Nacional de Drogas como un área de intervención necesaria. Y ahí hemos tenido bueno, por hacer un poco de publicidad, hemos tenido un premio en el 2010 a la innovación social por la Fundación Española por la Asociación Española de Fundaciones, con un proyecto que teníamos de prevención en este tema, y la verdad que hemos seguido trabajando, intentando adaptarnos a todos estos cambios que ha habido en los últimos años y nada, encantado de estar aquí. Como bien decía, soy psicólogo, mi ámbito de actuación siempre ha sido la psicología, lo que luego, como también tú muy bien decías, siempre he estado rodeado de personas de la educación social. De hecho, yo los primeros años de ejercicio lo hice como educador social, era un intruso, así que imagínate, gracias a Dios la cosa ha cambiado. Me pongo así porque luego hay gente que se asusta, pero bueno, esto es hace muchos años. Sí, hace Porque Óscar y yo nos conocemos de hace muchos años. demasiado. Entonces, vamos a empezar un poco, ya presentados las personas que estamos aquí, que nos digas un poco qué son las tecnoadicciones y qué no son, porque yo creo que a veces podemos confundir una cosa con otra y nos podemos asustar con algunos comportamientos de personas y igual no es lo que podemos pensar y lo que tú creas que sí Sí. decirnos. No, la verdad que esto depende de dónde nos sumerjamos, dicen unas cosas, dicen otras. El concepto de no adicción como enfermedad recogida por la comunidad científica no existe, pero el fenómeno está reconocido como una incipiente adicción a seguir estudiando lo que dicen los manuales de psiquiatría. Independientemente de lo que digan los teóricos, el Plan Nacional de Drogas lo asume como tres fenómenos dentro de esto que llaman tecnoadicción. Es decir, para, los, para el mundo sanitario que trabaja en adicciones, incluye el uso compulsivo de Internet, que luego lo hablaremos, pero eso dicho así puede ser todo o nada. También incluye el trastorno por videojuego como un aspecto dentro de las tecnoadicciones y luego el uso compulsivo de las redes sociales, entendiendo como redes sociales algo más amplio que Instagram. Entonces, un poco en ese margen es lo que se está considerando tecnoadicción. En el fondo, cualquier adicción que medie la tecnología no sería adicción, es decir, por el juego de apuestas online o las apuestas deportivas, la ruleta, los slots serían apuestas, juego patológico y todo lo demás que sean conductas, por ejemplo, otro tipo de conductas adictivas como son el sexo, la visión de pornografía o la compra online, tampoco se consideraría tecnoadicción, un poco por separar los conceptos.
Con lo cual, si queremos resumir, Ujú. uso compulsivo de Internet, uso adictivo de las redes sociales y otras aplicaciones, y el tema del trastorno por videojuegos. Esas tres es lo que se está considerando últimamente tecnoedición. Ujú. Y Sí, por ejemplo, dime, a mí, sí, con el tema de las tecnologías, de lo que dices de Internet, el uso compulsivo, ¿no? Por ejemplo, eh, la nomofobia, ¿no? Que leía el otro día al respecto, ¿no? El no poder vivir sin el móvil. O sea, ¿no? Que eso nos pasa a muchos, ¿no? Es decir, ay, ¿dónde dejo el móvil? ¿Eso estaría también dentro de estas cosas? O bueno, esto viene un poco del mundo anglosajón. La verdad que sí, que yo este tipo de cosas a mí personalmente me pone muy nervioso, porque esto viene, es como una herencia de poner palabras a todo, que ocurre también en otros campos, pero bueno, en este es más delicado. Y realmente hablan de eso, de como una dependencia o miedo a perder el móvil, por decirlo así. Eso sería un síntoma más que una realidad adictiva. Para considerar a alguien que tiene adicción es que ha empezado a hacer una conducta, la conducta cada vez para mantener el mismo placer o el gusto por ella requiere mayor cantidad de tiempo o de conexión o de búsqueda de like o lo que sea, o de juego a videojuegos, y llega un momento que empiezas a tener tolerancia y decir que cada vez necesitas más, luego hay una especie de dificultad para privarte de ello, luego te ocupa toda la mente y todo el rato, y luego al final desarrollas un síndrome de dependencia mental y físico muy potente que te deteriora la vida relacional, la vida afectiva y la salud. claro. O sea, Para resumir mucho, esto sería como cualquier otra adicción, y ujú, con lo cual nos vamos a dar cuenta del mismo tipo de cosas. Pero claro, hablar de ese síntoma de miedo a perder el móvil, ahí estaríamos incluidos todos y a lo mejor no todos somos adictos. claro, claro, porque por ejemplo, yo hay algo que a mí me pasa, bueno, eso me pasa mucho, ¿no? El no poder vivir sin el móvil, o sea, porque al final que si te llaman, que si, yo qué sé, que has pedido algo online y si no estás en casa, que te llamen, claro, ese tipo de cosas, es verdad que son, pues claro, luego todo unido, ¿no? Lo también leía la FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo en las redes sociales. Cuando hablabas antes del el uso compulsivo de las redes sociales. Claro, es mm, ¿qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Instagram? Que no me quiero perder nada, ¿no? Eso también es otra, ¿no? Como decías ahora, otro síntoma de la tecnoadicción. Ese sería más un tema, si queremos utilizar el concepto de adicción como algo más social, sería como un síntoma de la sobreexposición que hemos sufrido en los últimos años a la tecnología, y sería Ujú, un síntoma más social, ujú, cultural de la cultura digital actual, donde parece que estamos tan hipersensibles a todo lo digital que parece que nuestra vida sin ello, pues hasta genera ansiedad, ¿no? Antes te podías ir sin el móvil o no tenías móvil hasta los 20 y ahora es como te falta, parece un miembro, ¿no? La idea claro. de esa dependencia es como más una dependencia social, pero Ujú, nosotros técnicamente no le llamamos a eso, no sería un indicador claro, es decir, porque ahí estamos, casi todas las personas estamos involucradas en este tipo de ujú, sociedad tecnológica digital, y creo que entonces todos daríamos indicadores altos si tuviéramos el listón tan bajo. Yo considero que eso es como una especie de impuesto que tenemos que pagar por la sociedad digital, y solo cuando hagamos inversiones en dejar la tecnología aparte y hacer inversiones en momentos sin tecnología es cuando nos vamos a dar cuenta hasta qué punto hay dependencia en nosotros o no. O sea que igual la idea es un poco invitar a la gente a que haga pequeñas inversiones en olvidarse del móvil, quitar datos durante una temporada, una tarde, y ahí tampoco te vas testando hasta qué punto esa dependencia es ajá, llevadera y entonces no sería una adicción, o mm. es simplemente un momento que se nos está yendo de las manos y lo podemos regular. Claro, porque son, o sea, ¿no? Todo esto, cuando hablamos aquí de tecnoadicciones, también es un tema comportamental, ¿no? Que lo mismo que o sea, lo mismo que entras también se puede, vamos a decir, arreglar, solucionar, ¿no? La problemática. Porque ahí no sé si es también, cuando estamos hablando de tecnoadictos, si es un tema más, una adicción, claro, psicológica, no es una adicción física, aunque entre la dopamina, ¿no? Cuando hablamos de adicción y adicción, porque claro, aquí todo te llega rápido, porque las nuevas tecnologías, si algo tienen, es la inmediatez. Entonces, cuando eso te está también provocando
Bustirrinín, pues ahí está el gran problema, ¿no? Claro, en el fondo de las adicciones, sí, la tecnoadicción no sería otra cosa sino un tipo de adicción comportamental. Antes separaban adicción con sustancias o químicas y no químicas, ahora le llaman comportamentales, ahora están empezando también a llamarle conductas adictivas. Independientemente del término, lo que es la más estudiada, que es la adicción al juego de apuestas o juego patológico, es la que tiene más evidencia científica en cuanto a los estudios. Esas sí que han demostrado que están implicados los mismos puentes cerebrales y las mismas sustancias, como decía la dopamina, el núcleo accumbens, el sistema límbico, es decir, que están en las pruebas neuroanatómicas, está demostrado lo avanzado que está la neuroanatomía, pero bueno, está casi al mismo nivel que las adicciones químicas. Nosotros lo que comprobamos en el centro nuestro es que el nivel de llegada del síndrome de abstinencia del chico con, por ejemplo, con adicción a las redes, a chicas sobre todo, es más perfil de chica, o el chico videojuego, el nivel, el síndrome de abstinencia y la irritabilidad y el descontrol que es la ira que le da una vez que intenta ser controlada la conducta, me recuerda muchísimo a los años, a finales de los años 90, lo que empezaba yo a ver en esa época cuando yo intervenía con adolescentes que estaban empezando a tener un consumo más grave de crack en aquella época. Es decir, que yo estoy viendo cosas como agresiones muy fuertes, Ujú, accesos de ira, tener que llegar a urgencias porque están totalmente fuera de sí. ujú, Es decir, que hay un desarrollo luego corporal y psicológico muy potente, pero sí es verdad que el síntoma más claro es psicológico, porque no ujú. media la sustancia. Pero es verdad que luego la reacción a la hora de deshabituarse es bastante potente, sobre todo en los más jóvenes y también en adultos que apuestan online. Claro, por ejemplo, ahora que estamos hablando, estabas hablando antes, chicas, chicos, la diferencia, ¿cuál es el perfil del tecnoadicto, ¿no? O sea, ¿qué perfiles hay? Porque acabas de comentar, ¿no? Que hay fundamentalmente el perfil femenino más con las redes sociales y el perfil masculino más con el videojuego. Pero bueno, por concretar así hay un poco más. Sí, esto es un poco también un sesgo de género, creo, nuestro, porque los que trabajamos en esto recibimos un poco un porcentaje menor de la real. Lo que luego en las campañas que hacemos de prevención en centros educativos y demás, sí hemos ido comprobando que esto está cambiando, pero lo que nos ha ido llegando desde el 2013 a ahora, sí nos marcaba como diferencias de género en cuanto al tipo de cosas a las que se terminan volviendo adictos y adictas. Es decir, las chicas eran más, bueno, ahora sobre todo Instagram o TikTok, las más pequeñas, y los chicos era sobre todo o al videojuego o a toda una serie de fenómenos de internet que tengan que ver con el videojuego. Twitch en su día era eso, solo siguen portales de YouTube que tengan que ver con el videojuego. Ujú, Y luego ya si los chicos hacen la transición a las apuestas, pues ya son otro tipo de portales. Pero vamos, que las diferencias pueden tener que ver más hasta ahora con lo que nosotros hemos visto, que no es lo mismo que lo que estamos ahora viendo en las campañas de prevención. Y es que cuando estamos yendo a centros educativos, a centros de menores, por ejemplo, en videojuegos lo que ya es casi el mismo porcentaje. En las encuestas que estamos haciendo, solo que la diferencia está en si unos juegan con la consola o el ordenador y las otras lo que hacen, las chicas sobre todo juegan con los móviles. Es lo ujú. que nos estamos encontrando, pero el porcentaje está muy asimilado. Y luego en las redes sociales también diremos lo mismo, aunque hace unos años eran más las chicas, ahora también los chicos están súper metidos y todo este tema que tiene que media también el culto al cuerpo, la imagen, el like, Y pues el sí, tema de las edades cambia mucho, por ejemplo, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, niños. Claro, ahora o sea, hay mucho más niño con móviles o con acceso a móviles y a Internet que hace 8 años. Es decir, que eso también ha cambiado bastante. sí, hombre, yo lo que veo es que hay como, para no simplificar demasiado, porque esto es un poco complejo, Mm, la idea que estamos viendo en los últimos años es que no teníamos antes menores de 13 años con problemáticas. Yo no recuerdo eso, pero no hace 20 años, estoy hablando hace 5. Y ahora sí tenemos ya niñas y niños de 13 años. Entonces sí es mm, verdad que la llegada a esta, bueno, y luego ya después de la pandemia, la sobreexposición tan grande que hemos tenido a lo digital, el agotamiento familiar en cuanto al control y demás,
y luego toda la privación que había de ocio fuera de lo que no fuera online, ha hecho que los menores de 12 años tengan más problemas, o al menos nos llegue que el mundo educativo, escolar, familiar está preocupado porque no duermen, porque han perdido rendimiento. Lo que pasa que en los patrones sí es verdad que lo que vemos es que los más pequeños lo que hacen es que se meten en TikTok fundamentalmente y videojuegos. Y ahí es como hay más paridad en porcentajes de género. No vemos tanta diferencia. Antes, hace unos años en el juego sí eran más los chicos, pero ahora como el juego está más diversificado en móviles, aplicaciones y demás, pues estamos viendo que TikTok ha arrasado. Ujú. Y es verdad que el TikTok tiene una parte potente muy positiva, pero claro, al pequeño porcentaje de chicos que llegan a desarrollar adicciones, es verdad que se les va pierden la noción de la realidad, pierden el contacto con la vida real. Ujú. Y de alguna manera se quedan enganchados en ese avatar que se están construyendo, ¿no? Y así, bueno, recordar a los que nos estén viendo, saludar a Alba y a Uso Roquera, que están ahí viéndonos ahora, que si tienen preguntas, que las lancen y que yo las iré apuntando para hacerla al final. Y si tienen que ver, bueno, con el momento yo las salto, pero yo las tengo en cuenta para hacerlas luego al final, los últimos minutos, el último tiempo, ¿vale? Cuando hablas de esto del perfil de los tecnoadictos y las tecnoadictas, ¿no? La diferencia que cada vez se ven menos. ¿Tú crees que, por ejemplo, así hablando de estos perfiles que has dicho que de un tiempo a esta parte, la pandemia, pues el tanto tiempo que hemos pasado en casa sin podernos mover, y sobre todo los niños y niñas, porque han estado casi un año entero sin ir al colegio? O sea, no es que estuviésemos 3, 4 meses encerrados en casa, sino que hemos estado 3, 4 meses encerrados en casa y en algunos casos un curso entero y medio casi encerrados en casa conectándote a internet para recibir las clases online. ¿Eso ha afectado bastante todo esto? O bueno, Sí, todavía esto, no sabemos porque no tenemos, ¿cómo decirlo? Los hijos de lo que está pasando, lo que ha pasado hace 2 años, todavía no lo sabemos. eh, mm, hay cosas que no, es verdad, el impacto que haya sobre esta población, es verdad, lo veremos en unos años, porque desde el marco en el que nosotros nos movemos en Fundación Asis Canarias del tema de las adicciones tecnológicas, claro, ahí sí veremos el impacto, la media será 5 o 6 años si un porcentaje alto de esos menores va a desarrollar adicciones. Pero sí es verdad que nos está llegando un tsunami porque realmente las familias, que son las que tienen que detectar esto, pasaron de no ver nada y no tener conciencia de nada a estar totalmente asombradas de lo que vieron y descubrieron una vez que estaban en casa, ¿no? Porque es verdad que porque muchas familias no sabían ni a qué jugaban sus hijos, no tenían conciencia de que era tan descarado el uso abusivo, por decirlo de alguna manera, con un concepto clásico de las tecnologías más nocivas. Es decir, que si nosotros notamos que durante toda esa pandemia la familia nos pidió bastante asesoramiento, que fue una cosa muy sorprendente. Nunca hemos tenido un taller con familias como tuvimos en la pandemia de 90 personas conectadas en un taller. Vamos, eso era impensable justo antes de la pandemia. Y otra vez hemos vuelto a la presencialidad y ahora vuelven a ser grupos muy pequeños de padres y madres los que asisten. Es decir, que la familia estaba como tomando conciencia de, joder, pero es que están todo el día jugando, si intentamos cortar la internet o parar, es un infierno y demás. Y luego es verdad que no había nada que hacer si no era Claro. conectarse y hacer algo, con lo cual lo que sí estamos notando un montón, y es una pasada, es que ahora en el subconsciente adolescente, infantil y juvenil, parece que el ocio de consumo, el ocio al tic, el ocio de las cosas inmediatas y la sobreexposición es, es la bomba, pero parece que es lo único que mola, y luego salir y desfasar. Hemos perdido un gradiente de experiencias, de sensaciones, de interacción humana real, cara a cara, con otro tipo de códigos, que está siendo difícil, que yo creo que eso también habrá que medirlo a largo plazo de qué impacto va a tener en la salud. Y luego que se ha aprendido mucho que el malestar
la tecnología lo aliviaba y eso es, claro, una puerta clarísima para que una conducta se vuelva adictiva. Es decir, si busco la conducta placentera que me da la conducta de riesgo para evadir problemas o para buscar sensaciones que no tengo en la vida real o para evitar el malestar y el aislamiento que vivo, estoy aumentando las posibilidades de que esa conducta se vuelva adictiva en mí, con lo cual estamos en un caldo cultivo de que creemos que eso en unos años va a traernos problemas. De todas maneras, lo estamos viendo en las demandas de la familia. Claro. Nos llegan niños de unas problemáticas muy bestiales, de jugar con pañales a videojuegos, ¿no? Para no levantarte o no ir a clase en todo este año que se tenía que ir a clase, para no Claro. perder la conexión a lo que están metidos. Ujú. Bueno, o sea, ahora que hablas, pues, que no sabemos, ¿no? ¿Cómo va a revertir todo lo que está sucediendo con todos estos adolescentes, niños y jóvenes? La población adulta, hablando de los perfiles adulta, vamos a ver, o sea, de los... Claro, yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Los que son nativos digitales, que se habla, y de los que somos, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. Inmigrantes digitales. Emigrantes digitales, ¿no? Y luego hay diferencias entre el emigrante digital que controla mucho y el nativo digital, porque nativo digital podríamos decir que hay gente de 40 que es nativo digital, porque en la conexión a internet o eso, bueno, igual desde que has nacido no, pero desde los 10 años has podido tener una conexión a internet. En personas adultas también hay tecnoadicciones. Sí, sí, definitivamente O sea, sí. sí, pero o sea, ¿hay alguna diferencia con los adolescentes, niños, niñas? Para mí hay una diferencia radical y es que un adulto tiene un punto de corte cuando estas conductas no existían en su vida, con lo cual él puede comparar con una línea base, por decir así, sin el uso perjudicial para sí. Sin embargo, una persona que ha crecido, vamos, Mm, desde los 0 años, con una claro. tablet en la mano, establecer un corte de cuál es el uso adaptativo, desadaptativo, perjudicial para sí mismo o no, es bastante confuso y de todas maneras estamos hablando de que aquí chocan radicalmente lo que ve la familia, lo que el niño percibe, lo que nosotros como profesionales percibimos y tenemos que explicarle a la familia de que es una conducta que para nosotros los inmigrantes puede ser llamativa, pero para el contexto cultural y de edad es normal. Con lo cual, cuando hay un mundo adulto, inmigrante digital, que se ve atrapado por la tecnoedición, sí es más fácil establecer el corte de yo antes no usaba esto así, no me reconozco, no, joder, no salgo de mi cuarto, me da ansiedad si no tengo el móvil Ujú, y las redes abiertas y demás. Sin ujú. embargo, con los adolescentes, como han crecido con todo este mundo muy de la mano, es todo muy difuso. A ellos les cuesta ver que esto sea perjudicial. Solo en las fases más avanzadas de la edición es cuando son capaces de reconocer, joder, pues sí, estoy Ujú. enganchada, estoy enganchada. Con el tema de las redes, el estar ahí continuamente, porque es una de las partes, me parece importante, ¿no? Estar, y sobre todo con los niños, niñas, adolescentes, TikTok, ¿no? Decías que son los más pequeños. Luego, bueno, vamos a ahí. Yo recuerdo que todas las preguntas que hagáis, eso, las apuntamos y las intentamos responder después, o si cuadra en el momento. Eh, ¿Cómo hacéis, tú que eres el coordinador que has dicho al principio del Centro Albuesa de Fundación Axis en Canarias? Contigo trabajan, pues eso, educadoras y educadores sociales. ¿Cómo hacéis o cómo hacen la prevención? ¿Dónde la hacen? Con todos estos contextos. Y luego también, luego pasamos un poco como la prevención con las familias y la prevención en los centros de menores donde muchos hay muchas educadoras y educadores trabajan, aunque, bueno, luego entramos un poco más ahí porque ahí hay algún tema diferente que diferencia mucho con las familias. Pero bueno, eso, ¿cómo hacéis la prevención o cómo los educadores y educadoras están haciendo la intervención también para coger nosotros cómo hacer
la intervención y la prevención en nuestros lugares de trabajo? Sí, nosotros somos un centro pequeño, tenemos un equipo de 10 personas y en este momento hay 4 educadores sociales, tres y ahí hay una posibilidad de una cuarta persona. La prevención la hemos ido pasando como por varias etapas y en la que estamos ahora es, hacemos el típico programa de prevención que acude a centros educativos, que tiene una estructura de irles sensibilizando sobre algunos riesgos, dando información, acercándote a conocer sus usos y hablándole de lo positivo de la tecnología y de los pequeños y puntuales riesgos que existen en algunas personas. Y acercándoles a esos riesgos les hablamos indirectamente de tecnovisión, les hablamos de los riesgos del juego, de las apuestas, o también hablamos de qué valores y qué contravalores se esconden y todo este tema, ¿no? Más allá de eso de los riesgos y peligros de la Internet, que eso, aparte que va todo el mundo a contarles esa película, nosotros intentamos que ellos identifiquen valores positivos y que esos sean al mismo vez los que les van a proteger de caer en las posibles adicciones. Acercándonos a los centros, lo que hemos ido dándonos cuenta es que es como un estilo cíclico, entonces depende, si empiezas en la última etapa de primaria, vas haciendo como un acercamiento a sus usos y a ver qué conocimientos tienes y les vas llevando a los temas más desconocidos. Y si están ya en cursos más avanzados, pues ya hablas abiertamente de los indicadores de adicción, de los que ellos y ellas puedan reconocer qué conductas hay detrás de todo esto que pueden ser no tan normales y tal. Lo que nos hemos ido sorprendiendo es que estamos haciendo en los últimos 3 años unos cuestionarios basados en los cuestionarios que existen de identificación de adicciones y de uso compulsivo de Internet, los mismos con las mismas preguntas que usa el ministerio, y ellos te reconocen abiertamente que algunas preguntas que han robado por jugar, que han mentido, que no duermen lo que saben que no duermen lo suficiente por culpa de la tecnología. Es decir, que hay un nivel de conciencia que ha ido aumentando en los últimos años, con lo cual es bueno porque puedes trabajar a partir de ahí con ellas y ellos. Luego, otra iniciativa que hemos estado haciendo y que ahora cristalizado en un proyecto es que tenemos un proyecto específico para chicos y chicas. O sea, hemos montado 2 grupos de terapia, o por llamarlos de terapia, pero bueno, 2 grupos de prevención selectiva con chicos y chicas que tienen 2 indicadores. Que el juego sea online o no, sea en móvil o sea en consola, se les va un poco de las manos y que en algún momento han mostrado conductas de ansiedad o de violencia intrafamiliar. Bueno, pues eso ha sido otro proyecto en el que estamos trabajando y tiene una parte de trabajo con ello educativo, grupal, y por otro lado tiene un trabajo de fomentar factores de protección y de salud que no dejan de pasar por las cosas históricas que llevamos toda la vida haciendo, es decir, fomentar Ujú. unas relaciones menos competitivas, un uso tecnológico más basado en valores. O sea que este proyecto lo estamos implementando y es como una experiencia piloto. Y sería más como de prevención selectiva. Chicos ya identificados que tienen problemáticas, que reconocen que se les ha ido de las manos de alguna manera y que quieren compartir con otros cómo ayudarse. Y luego hay otra línea que hemos estado implementando y que tiene que ver más con hacer campañas no tan sofisticadas como ustedes, pero, pero hemos intentado hacer nuestros pinitos en las redes que ellos más usan, Ujú. trabajar con algunos centros que tienen más avanzado el tema de las redes y tal. Y hemos intentado hacer cositas con ellos para que hagan proyectos educativos en los centros, Ujú. cosas un acercamiento a la tecnología más saludable, por llamarlo así. Eso es lo que hemos ido recorriendo porque nos queremos alejar de la idea de que la tecnología genera adicción. Claro. Realmente O sea, no es así. es que es una de las cosas que más sale, ¿no? Cuando hablas con algunas personas, ¿no? Que hay que tener cuidado con el miedo a Internet, el miedo de las nuevas tecnologías, nos que están quitando la libertad, nos están, ¿no? Yo hace bastantes años escuchaba, creo que es psicóloga de Mallorca, Ajo Monzó, en los encuentros de juventud de Cabueñes, que ya lo que hablaba, claro, estamos hablando de eso hace 10, 15 años, que las redes sociales, Facebook en aquel momento,
que era el 20, que era donde estaban toda la chavalería entonces, que eran las plazas del pueblo del siglo XXI, ¿no? O sea, y eso, pues a mí es una cosa que me parece bien y eso es posible. Y yo creo que una de las cosas que ha pasado en la pandemia, el que también las redes sociales, Internet nos ha posibilitado conectarnos. Yo me imagino en un momento dado lo de la pandemia, encerrados en casa, sin nuevas tecnologías, sin redes sociales, hubiese sido un caos, yo creo. O sea, hubiese habido igual quizá más violencia en las casas, más momentos tensos que lo que no se vivía, lo que no conoces durante el año, de repente lo estás viviendo que no lo habías vivido, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ahora me venía a la cabeza con esto de la prevención y los perfiles, una pregunta es si dentro de los perfiles hay diferencia en no solo chicos-chicas, sino en la clase social. Si eso lo habéis visto, si se sabe, si hay algo, porque me ha venido, porque claro, no es lo mismo una familia de clase social media, alta, media, que tiene acceso a Internet, que tiene así, que una clase social en la que no hay un acceso a Internet tan fácil, ni siquiera poder tener móvil con conexión a Internet, aunque, vamos, cada vez eso hay, las diferencias son el nivel del móvil que tengo. O sea, es que es más potente, menos potente, pero vamos, a esos Sí, niveles. Por algo que, bueno, yo creo que porque esta la es, prevención y la intervención con las familias, claro, no es la misma, ¿no? Porque eso también seguramente afecte. sí, lamentablemente, Alberto, la experiencia que tengo es que en el mundo de las adicciones, la industria que hay detrás de, en el caso de las químicas, pues la industria de las drogas y en el caso la industria del juego y de las redes y de lo que sea, Uh -huh. es muy creativa y lo que hace es como adaptarse a todos los públicos, a todos los sectores sociales. Entonces, realmente yo lo que sí he ido notando es que al principio notábamos una diferencia más radical en cuanto a la tecnología, pero en los últimos años como que se ha ido normalizando. Y es verdad que el acceso puede ser diferente en cuanto a los datos, sí, eso sí lo notamos, hay más brecha digital en cuanto al acceso a datos, pero al final los chicos de familias pobres también se terminan comprando un iPhone o la última consola, igual un poco más tarde, o igual la silla gamer es más mala, pero, o no es, pero la industria innova para que tú al final lo juegues en el móvil Claro. y puedas descargártelo con otro tipo de formato. Entonces sí, lo que vamos notando es que al final, pues mira, lo que sí hemos visto es que los eSports es más de chicos de clase media alta. Esta afirmación es peligrosa, pero bueno, es lo que, al menos es lo que nosotros nos estamos encontrando. Pero en el resto creo que todos juegan a los mismos videojuegos. Uh -huh. Estas ediciones son como, de alguna manera, están igualando a toda la familia. Lo que pasa que bien decías tú que luego el abordaje, la prevención, el trabajo, no es lo mismo una persona que tiene medios, recursos, cultura para poder hacer un soporte y poner unos medios al servicio de la salud de ese chico o chica que se ha terminado enfermando de adicción, que una persona que no tiene recursos, que no tiene la capacidad o los medios o el soporte detrás para poder salir de ahí. Uh -huh. Pero lamentablemente en los últimos años hemos ido viendo que no hay grandes diferencias porque la industria es muy creativa. Uh -huh. Es muy creativa, ¿eh? Yo no sé cómo, para mí era impensable hace unos años, pero ya no. Los chicos tienen consolas y luego no tienen los materiales para ir a clase, pero tienen consolas, tienen un iPhone número no sé cuánto, con lo cual la cultura que ha calado es la de ese consumo de esas tecnologías Uh o -huh. de esos juegos y las familias se privan de otras cosas para que eso se dé. Es Sí, llamativo, sí. a veces casi irracional, pero se está dando. Sí, bueno, eso yo lo veo en mi trabajo, ¿no? Que todos tienen móvil. Bueno, todos no, porque hay algunos que no pueden físicamente, ¿vale? Pero todos tienen móvil y si algo he notado yo en mi curro, que es gente que vive en la calle, que está muy tal, que desde que tienen móvil ya
antes teníamos 3 ordenadores que eran siempre continua pelea para ver quién la usa, quién lo usa, no sé qué. Los ordenadores llevan parados, no te exagero, 6 o 7 meses porque todos tienen móvil y no salen de su habitación. Y estamos hablando de gente muy adulta, ¿eh? Tienen adicciones a otros consumos o han tenido adicciones de consumos de otro tipo, pero bueno, en este caso no tienen adicciones a los móviles porque tampoco los dominan con tanta facilidad. Como antes hablábamos de familias, ¿no? Que pueden hacer, cuando hablamos de educadores y educadoras que trabajan en centros de menores, claro, esto se controla mucho, ¿no? O sea, el tema del acceso a Internet, hay unos horarios que cumplir de cenas, comidas, acostarse, levantarse. Hay unas imposibilidades de uso o no uso de redes, de Internet, de móviles, por económica, porque no hay posibilidades económicas. Pero ¿cómo pueden darse cuenta ante todo esto? Porque, claro, eso está mucho más vigilado que en una familia. Porque queramos o no, estos chicos y chicas, muchos de ellos cuando tienen 18 años, pues tienen que salir de los centros o que están en los centros tienen más, vamos a decir, más posibilidades, más ingresos, más entrada. ¿Cómo los educadores y educadoras que trabajan en esos centros pueden vigilar mejor o darse cuenta e intervenir y hacer prevención de posibles conductas patológicas o comportamentales ante la tecnología? Yo estoy de acuerdo contigo que es un entorno casi, casi terapéutico en sí, ¿no? Es como en muchos casos, de hecho, hay sentencias judiciales de que esos chicos accedan ahí porque está claro la falta de control familiar y Claro, frente a una claro, persona. ¿cuántos chavales? Bueno, la siguiente pregunta. Sigue, Pero, Oscar, perdona. pero es un entorno privilegiado. La verdad que cuando te acercas a familias que todavía tienen el problema en casa y los chicos y el ambiente familiar está enrarecido y la familia ha perdido el control sobre el menor, ahí es como más complejo, ¿no? Porque la conducta siempre es la misma. El chico o la chica se ha ido aislando, está agresivo cuando le intentas controlar, limitar los datos, retirarle la aplicación o el móvil, ponerle un control parental, que eso ya es casi imposible a estas edades. Eh, es decir, esa hostilidad, esa agresividad. Luego están todo el rato hablando, solo tienen un tema en la cabeza, o es el TikTok o es el videojuego, y ya está, no hay otra cosa. Es decir, hay una rumiación constante, una obsesividad casi en la conducta de que todo gira en torno a ese mundo. Luego, en algunos tipos de videojuegos está el tema de la palidez, se olvidan de comer, o comen siempre porquería para seguir rápido y mal para seguir en la partida que es multijugador y no acaba nunca. En el tema mm, de las redes sociales hay matices porque no te dan bola, se vuelven como, están contigo, pero están todo el rato pendientes de los distintos sonidos de si entra un like Las o notificaciones. las notificaciones en un lado o en otro, con lo cual son conductas como muy bordes, muy desafiantes, muy, eh, iba a decir casi sociopáticas, pero de niños que tú has ido viendo cómo son muy amorosos y muy amables a volverse demasiado fríos y distantes. Eso serían como los indicadores. Lo que pasa es que en los centros realmente la conducta, entiendo que ya si no son centros donde el menor lleve ahí mucho tiempo, la conducta donde la vas a notar es cuando empiezas a hacer esos minutos le vas dando, luego se lo quieres retirar. Ahí se ve claramente como indicador claro de que le cambia la respiración, están como hiperexcitados, como una euforia exacerbada. Hay como un pequeño síndrome de abstinencia que se puede observar, ¿no? Y luego cuando ellos saben que se acerca la hora de la retirada, pues hay conductas como llamativas, montan líos, hacen cosas que cortina de humo para que todo se alargue en el tiempo y ellos puedan seguir ahí enganchados o con la conducta adictiva. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo, en un centro es mucho más fácil detectar y es mucho más fácil corregir porque hay una autoridad que se presupone y que está en la idiosincrasia del centro, ¿no? Y ellos entran en una normativa que no están acostumbrados a tener que alguien les retire el tema, ¿no? Sin embargo, en los domicilios sí los vemos que como nunca hay esa retirada, es más difícil que aparezcan los síntomas de nerviosismo, y es más difícil detectar porque como siempre estás con la conducta constantemente, no tienes
privación de la conducta, con lo cual es más difícil ver estos síntomas que te decía. Aunque el aislamiento es un típico, ¿no? Mm. Casi todas las tecnoediciones comparten el denominador común de que la persona se aísla tanto que al final pierde amistades, pierde actividad social, pierde actividad deportiva. Estamos hablando de los famosos hikikomoris, Total. o sea, que era un fenómeno japonés de hace bastantes años, Este año, sí. y eso empezó a aparecer aquí en España, en Europa, no hace tanto. Y vamos. Pero ya lo vemos bastante. Ahora es un Mm. patrón que no es tan raro. Alberto, no te oigo. Sí. Ahora sí te oigo, Alberto. Ahora sí te veo. Yo te veo ahora. Lo que tiene. Yo también, yo también. Tenemos un problema, Houston. Sí. Bueno, en realidad, mm, para nosotros no son fenómenos tan raros, o sea, tan diferentes. Lo que pasa que, y de hecho hay una especie de transición, no queremos, a ver, no es matemático, no en todos los casos se da una transición entre el juego y el videojuego y terminar en una adición al juego de apuestas. Pero sí es verdad que la ley del 2011 que legalizó el juego de online hizo que una generación casi completa desde el 2012 más o menos, 2013 hasta el año pasado, fueron bombardeados
de los beneficios que tenía ese modo de socialización alrededor del juego de apuestas. Es verdad que ahora se ha regulado con la ley nueva la publicidad, pero toda esa gente que era adolescente y menor en esos tiempos, ahora son los jóvenes de 20, 22 años que nos están consultando por adicción a videojuegos. No podemos afirmar que todas las personas que juegan online terminen teniendo juego de apuestas, ni mucho menos, y menos adicción al juego de apuestas. Pero sí es verdad que toda esta campaña de más de 7 años intensivos de ver como una opción de negocio, donde el tipster es un modelo de negocio y de profesión, donde apostar es una opción más, no solo de ocio, sino casi una salida profesional. Todo esto ha calado en la mentalidad de mucha gente joven que cree que eso es como un nicho casi de profesional para el futuro. Y además aprendieron que socializarse en esos entornos de salas de juego era una opción. Luego vino la pandemia, se convirtió en el uso del móvil para seguir apostando. Y lo que sí hemos observado en los últimos años es que algunos videojuegos introducen dentro de la lógica del videojuego, cuando vas a ganar skin, en algunos momentos hay un tipo de juego con la carátula o el formato del videojuego, si es medieval, si es moderno o futurista, futurista, pero introducen la lógica del azar dentro del videojuego. Y ya en algunos casos de videojuegos, incluso tienes que entrar en una sala de apuestas o en un casino. Ya esos son otros como más descarados, pero con lo cual haces como un recorrido y en algunos momentos del mundo del juego online, el niño y el adolescente que está jugando se le introduce indirectamente las lógicas del azar y del juego de apuestas metido como momento del videojuego. Evidentemente tenemos que hay una intención ahí de que la gente haga una transición. Pero sí es verdad que en este momento los jóvenes entre 20 y 25 años que estamos atendiendo son el 47% de la gente que atendemos como adicto, que viene expresamente a pedir ayuda para rehabilitarse. Y esto era impensable, no estoy hablando hace 20 años, estoy hablando hace 7. Es decir, que nuestra mayor tasa de población eran personas con una media de edad de más de 40 años. Y sin embargo ahora tenemos que la media de edad está siendo inferior a 25 años. Es decir, que se produjo una inversión en cuanto a la velocidad de desarrollo de una conducta adictiva. Sí es verdad que eso está empezando a estar demostrado que las apuestas online aceleran el proceso adictivo que las apuestas tradicionales que son en locales y que tienes que trasladarte y demás. Pero bueno, hay esa pequeña transición entre que algunos videojuegos introducen la lógica de las apuestas y eso nos parece llamativo y peligroso. La verdad que luego, aparte de todo eso que se ha regulado ahora de que la publicidad no puede ser agresiva, no puede usar sesgos de pensamiento y demás, pero bueno, lo han estado haciendo durante 8 años y eso caló. Sí, muy bien. A ver, esperemos que sí, esperemos que no. Hombre, yo creo que el futuro de la prevención de calidad en temas de adicciones tecnológicas pasa por la educación social, es decir, hay un mundo más que de la prevención basada en los modelos de psicoeducación antiguos, donde le vamos a contar historias a los jóvenes. Yo creo que hay que investigar en toda esa parte que es utilizar la tecnología de una manera más constructiva, más para vincular a la gente a causas, a valores, a otro tipo de uso tecnológico que vincule más a personas con personas. Todo ese tipo de prevención usando la tecnología para sacar a la gente
de lo que hace que algunas conductas dentro de la tecnología sean adictivas, como es cuando busco solo para evitar problemas la tecnología, cuando la busco para aislarme de mi realidad y crearme una realidad ideal, o cuando la busco solo para una satisfacción inmediata. Todo lo que sea investigar ahí, yo creo que es un campo bastante potente y creo que la educación social tiene mucho que hacer. Y luego, por otro lado, esto que también estamos empezando nosotros a diseñar, proyectos concretos de trabajo grupal con las distintas personas que ya han desarrollado, al menos inicialmente, conductas adictivas. Por ejemplo, trabajo de género con chicas y redes, o chicas y videojuegos, el tema de los más pequeños y cómo la tecnología en familia se puede trabajar de una manera más preventiva. Yo creo que son campos bastante interesantes de investigación y de aportar como ensayo de rol cosas que nos pueden ir dando luces para también nosotros replicar. Creo que ahí la gente que es más nativa digital nos puede echar una mano y ayudar muchísimo. Y luego ya, eh, en el mundo de la intervención terapéutica también necesitamos gente del mundo de la educación social que ayude, porque es verdad que el mundo de la psicología es demasiado academicista y hace falta gente que esté más en contacto directo con los pacientes y, y se innove un poco más en estas partes iniciales del reconocimiento de la enfermedad, de la vergüenza que hay detrás de una adicción comportamental, porque en el fondo una persona que pierde el control de algo tan básico como un videojuego o una red social, eso es un proceso psicológico muy difícil de asumir. Eh, Aunque es una realidad que cuando miras a otro puedes decir, ah, estás enganchado, estás enviciado, pero es muy difícil que un joven o un adulto joven pueda reconocer, yo tengo este problema y yo necesito ayuda externa. Entonces también el trabajo es en las fases iniciales de una adicción, de cómo ayudar a acompañar y ayudar a reconocer la adicción comportamental a través de la tecnología, me parece también un campo de investigación para los nuevos educadores sociales muy interesante y las educadoras sociales. Y ahora no te veo. Sí, hola, sí, vale, vale. Se te oye, Alberto. Ahora te vemos también. Yo sí, vale. Vale, vale. No te oí bien, perdón, Alberto, no te oí. La verdad que de eso no tengo, el concepto de dieta digital no tengo información. Entiendo que
Igual hay alguien oyéndonos que sabe más que yo. De ese concepto no tengo ni idea. Dieta digital, lo voy a buscar a ver porque hoy voy a aprender cosas nuevas. Claro, si se refieren a procesos donde uno eh, mm, reintroduce dentro de la dieta cosas más sanas o elimina las insanas, pues eso pega con lo que estábamos hablando antes de intentar como reintroducir en la cabeza y en los hábitos de los chicos que tengan más problemas con las tecnoadicciones, pues eso, hábitos más saludables dentro de la tecnología y la fruta, la verdura, pues que sea me parece guapo el concepto, dieta digital. Y por otro lado también, periodos dentro y fuera del mundo digital, que es lo que estamos trabajando últimamente. Trabajar con ellos conceptos online, offline. ¿Sí? Incluso la identidad digital que yo manejo, si soy el mismo en online o offline, y si no, trabajármelo, ¿no? Y trabajarlo con ellos. Entonces, estos conceptos son súper interesantes de trabajar, sobre todo con adolescentes, porque son cosas que les van muy bien, que los tíos saben más que nosotros y nos ayudan, ¿no? Y las chicas. Sí, tengo que ir traduciendo lo que tú me digas. Alberto, Alberto se está despidiendo de todas y de todo, me está diciendo que no sabe lo que ha pasado al otro lado de la pantalla. Ahora está siendo muy amable, me está agradeciendo mi participación y tal. Yo se lo agradezco a todos ustedes por hacer esto posible y gracias por estar ahí. Espera. Estoy acostumbrado a estas cosas, que agradece a todos los suscriptores, que el próximo lunes estarán de nuevo aquí y que no está muy seguro del contenido, pero que ya lo irá avisando. Y ahora le he perdido y ya no sé qué más decir porque no le veo. El programa estará en YouTube mañana y que agradecer a todos los que nos siguen. Gracias, hasta luego.